un golpe que hiere, una palabra que lastima. En Argentina muere una mujer cada 35 horas por violencia de género y en los últimos 4 años aumentaron las denuncias por agresiones. ¿Quién asiste a una víctima de violencia? ¿Dónde puede cobijarse? ¿Están preparados los organismos para actuar con rapidez? ¿Cuántas denuncias se modifican o retiran y por qué? Por sobre todas las cosas, y seguramente el resto de los organismos que trabajamos en esto sabemos que el hecho que más se denuncia es la violencia en el ámbito familiar. Y existen otras formas, como es muy clara la ley de violencia de género, la 26.485, que habla de todo acto de violencia que se ejerza, todo abuso de poder en las mujeres en el ámbito que desarrolle sus actividades. Yo creo que más frecuentemente lo que vemos en estos casos son todas las formas de violencia que se dan dentro del grupo familiar. Pero obviamente que todo esto no escapa a distintas formas y en distintos ámbitos. Hablamos de lo que puede ser lo mediático, que es lo que más al alcance de la mano tenemos todos, esto de cosificar en un punto a la mujer y pasar a ser un objeto. Hablamos de la violencia que se da en el ámbito institucional, la violencia que se da en el ámbito laboral, y que seguramente son las formas que menos por ahí se denuncian o menos porque existen riesgos. Lamentablemente existen riesgos que hacen que las personas tengan que callar. Por eso más que nada el tema de esta cuestión más amplia en el concepto de la violencia social, porque no podemos limitar a esta violencia que se da únicamente dentro del ámbito familiar. Uno es un ser, obviamente, social y es un ser que se maneja en distintos ámbitos. Tal vez el encierro, esta cuestión tan cerrada de la postura de la víctima dentro del grupo hace que se mantenga dentro del grupo y de una forma u otra todos los miembros de este grupo padecen una situación de violencia. Y hacemos más que nada hincapié en esto del trabajo que vos me apuntás también con lo que es el agresor. ¿Por qué excede los límites de la familia? Porque estamos hablando de este ser social que seguramente tiene un lugar de trabajo, seguramente sale, tiene un grupo de amigos. Una persona que circula en la calle y que tiene por ahí estallidos de violencia, que seguramente son los que también traslada a la casa. Si nosotros no trabajamos con el agresor, esto se disemina como agua. Obviamente que trabajamos con la víctima, pero más que nada hacemos todo el hincapié posible y todo el abordaje terapéutico de lo que es el agresor. ¿Y crece la cantidad de denuncias que reciben ustedes? Sí, más bien ahora en fines de octubre estamos en 7.000 y pico de intervenciones. Hablamos de intervención sobre el grupo familiar completo, porque más allá de que obviamente sabemos que cuando una causa está judicializada ingresa a través de lo que sería la víctima y el agresor, pero sí o sí es como una regla dentro de lo que es el programa nuestro, el entrevistar a todo el grupo familiar, donde obviamente surgen situaciones de personas en riesgo, ya sea por un problema desencadenante a través de la violencia o algún tipo de otra patología o de un problema de adicciones. ¿Y qué pasa con una víctima de la violencia una vez que denuncia? Porque generalmente si ocurre en el ámbito familiar o en el ámbito laboral, deba volver a ese lugar o deba apartarse y no tenga las posibilidades de hacerlo porque si no ya se hubiese ido antes. ¿Qué contención se le da a una víctima de la violencia? No es fácil ponerse en los zapatos de quien está padeciendo una situación de violencia. Quien está atravesando esta situación no es tan fácil cuando uno plantea denunciarlo, denuncia este hecho, denuncia a esta persona. Hay muchas cosas en juego y hay una cosa que yo creo que es fundamental, Andrea, que es entender y realmente poder comprender que la violencia paraliza. Se da un juego tan perverso en este círculo de la violencia, donde escuchamos víctimas que más de una vez hablan de si esto es una sensación paranoide, de sentirse que está siendo acosada, ¿pero por qué? Porque juegan todas las sutilezas por parte del agresor. Primero, lograr esto, que es poder tomar conciencia del riesgo que uno está pasando y llegar a saturar esto como para poder decir yo puedo hacer una denuncia, implica obviamente, si la palabra es hablar de pérdidas, algunas pérdidas. Siempre están en juego las cuestiones económicas, el techo, el lugar de trabajo, el grupo de pertenencia, que esto habla de un desarraigo. ¿Pero se puede darle respuesta inmediatamente, por ejemplo? ¿O queda un poco desprotegida en todo este camino hasta tanto se resuelve? Acá lo importante es buscar siempre referenciarnos desde cada organismo con personas allegadas a la víctima, sean familiares, sean vecinos.
a la hora de tomar una medida, obviamente nosotros desde lo que es el área nuestra específica de salud, es tratar de brindar todo lo que es el abordaje terapéutico de la víctima, acompañar desde ese proceso. Y necesariamente, obviamente que necesitamos contar desde una medida de protección que no la podemos brindar como un sector de salud, pero sí la podemos brindar desde otras instancias que serían en este caso las judiciales.